ha llegado el día de decirle adiós a este equipo. Empezamos en cuarta división con este equipo y hemos conseguido formar este otro. Un equipo solo con jugadores canteranos que hoy puede ser el día que nos lleven a la gloria. Hoy puede ser el día que levantemos una de las copas más deseadas en el mundo. Así que pilla palomitas, siéntate y disfruta del capítulo. Pues sí, chicos, ha llegado el día de decir adiós a este club y es que tan solo quedan 3 temporadas para terminar. Son las 3 últimas temporadas y ya tenemos el objetivo de ganar al menos los 3 títulos que nos quedaban, porque yo creo que ya el equipo está completo, yo creo que está muy bien de media y ya nada puede salir mal. Pues chicos, ha llegado el día ya de empezar la Premier, debutaremos en la Champions, veremos el grupo que nos ha tocado, veremos el resumen de algunos partidos, solo quedan 3 temporadas ya, vamos a simular un poco y ahora vemos todo lo que nos va a tocar. Y llegaba el momento de empezar la Premier League, así que íbamos a debutar contra el Tottenham y vamos a ver ahora el resultado. El primer partido no tenía nada de especial, quedábamos 1-1, empezamos marcando en el minuto 2, pero nos empataron en el minuto 63 y no supimos ganar este partido. Nuestro partido de la jornada número 2 no iba a ser menos y es que nos tocaba jugar contra el Chelsea. Partido que acabábamos ganando 2-1 con goles de Gray y con goles de Jiménez, y aquí teníamos nuestro grupo de Champions que la verdad íbamos a tener bastante suerte porque nos habían tocado equipos bastante flojos, así que no creo que haya problema en pasar a octavos, y aunque parezca mentira hemos conseguido pasar como segundos de grupo por los pelos. Y el rival que nos iba a tocar no iba a ser nada fácil porque nos iba a tocar la Roma, así que hacía falta remar mucho para sobrevivir a esto. Y llegaba el momento de jugar los octavos de la Champions, la primera vez que los íbamos a jugar, así que íbamos a ver qué tal nos iba. Y el primer partido, chicos, lo empezábamos perdiendo 0-2 y esto pintaba muy mal para remontar. Y llegaba el partido de vuelta y vamos a ver qué tal nos iba. Y desgraciadamente, chicos, estábamos eliminados en nuestro primer año de debut en la Champions. Nos eliminaba la Roma con un global de 3-2, así que ya solo quedaba simular hasta final de temporada. Y una vez llegados a final de temporada había que hacer un pequeño resumen y la verdad es que al club no le había ido muy bien, porque como podéis estar viendo en la Premier quedamos terceros. La parte buena es que nos clasificamos para la Champions. La parte mala es que creo que era una liga súper fácil. Como podéis estar viendo, el City solo ha conseguido 78 puntos, así que tampoco conseguimos la Premier. En la FA Cup, como siempre, caímos en la ronda 4. Yo no sé qué le pasa a este equipo, que es que no pasa de las rondas número 4. En la Carabao Cup caímos en la ronda 3 contra el Manchester City. Y en la Champions, pues ya lo habéis visto, caímos contra la Roma por un global de 3-2. Así que temporada en blanco, temporada nefasta, y tocaba pensar en la siguiente temporada. Pues ha llegado el día de simular la 9ª temporada, así que solo espero que esta nos salga bien. Por lo menos ganar algún titulillo, aunque sea no irnos con esa cosilla, aunque sea una FA Cup, una Carabao Cup, lo que sea. Así que nada, chicos, ahora nos vemos al final de temporada. Por favor, recen todos juntos. Pero antes de continuar simulando, aquí tenemos nuestro grupo de la Champions League. Un grupo un poquito peor que el que nos tocó la otra vez, pero podemos pasarlo sin duda. Yo creo que se puede pasar como segundos posiblemente, así que ahora veremos a ver qué tal. Pues una vez simulados todos los partidos de la fase de grupos de la Champions, efectivamente pasamos como segundos de grupo y solo nos queda saber cuál sería nuestro próximo rival. Y parece que nos iba a sonreír la suerte porque nuestro próximo rival era el Sporting de Braga. Un rival a priori no muy difícil, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y al menos nos vamos con el partido de ida ganando 2-1 en casa, solo faltaba la vuelta. Y ha llegado el momento, todo preparado, ahí entran nuestros jugadores al estadio y solo nos queda desearles mucha suerte para pasar a la siguiente ronda. Y el partido acababa 0-0, o sea, eso quiere decir que estábamos en la siguiente ronda y vamos a ver cuál sería nuestro rival. Pero esta vez, chicos, no teníamos tanta suerte porque nos iba a tocar el Real Madrid y vamos a ver cuál sería su plantilla. A priori no parece un equipo muy complicado, pero no deja de ser el Real Madrid. Así que vamos a por el partido de ida, en el que acabábamos 2-2 en casa.
con las puertas medio abiertas, pero es el Real Madrid, van a jugar en su casa y esto puede ser horrible. Y llegó el momento de jugar la ida. Si ganábamos estábamos en semifinales, si perdíamos era otro año que perdíamos la oportunidad de ganar la Champions. Íbamos 2-2 en el global, así que vamos a simular. Y sí, chicos, pasábamos a la semifinal ganando al Real Madrid 1-2, 3-4 en el global, así que íbamos a ver cuál era nuestro rival en semifinales. No, chicos. No podía ser otro rival que el Manchester City. Este partido sí que era complicado. Y es que mirad la plantilla con la que iba el City, porque tenía a Doku, a Haaland, a Foden, a Caicedo, a Pedri, a Koundé, a Alexander-Arnold, y esto pintaba muy mal. Y en el primer partido de ida nos íbamos 3-3, pero la vuelta la jugábamos en casa. Eso era importante, así que vamos a por el partido de vuelta. Y el partido terminaba 0-0, pero caíamos en penaltis. No me lo puedo creer porque estamos eliminados. La verdad es que la temporada no ha sido como esperábamos, nos hemos quedado en semifinales, pero bueno, la verdad es que tampoco ha ido muy bien en las otras competiciones, así que vamos a hacer un pequeño resumen, porque en la liga al menos hemos quedado cuartos, hemos pasado a Champions otra vez por los pelos, como podéis estar viendo, hemos empatado a puntos con el Manchester United. En la FA Cup al menos caímos en la ronda 5, esta vez no hemos caído en la ronda 4. Al menos es un paso. En la Carabao Cup caímos en semifinales contra el Fulham porque nos ganó en penaltis 4-3 y bueno, como habéis podido ver, en la Champions pues también caímos en semifinales. Así que es una lástima, solo queda esperar a la última temporada y desearle mucha suerte al equipo. Pues ha llegado el momento, es nuestra última temporada con el Forest Green, es nuestra última temporada junto a estos jugadores. Me va a dar muchísima pena porque hemos creado un equipo increíble, pero es la última temporada. El objetivo eran 10 temporadas hacerlo un campeón. Esta es la última oportunidad, así que no queda otra que ir a por todas. Y los 3 primeros partidos no iban a empezar nada mal, porque de los 3 conseguíamos 2 victorias y 1 derrota, y solo nos tocaba avanzar un poco más en el calendario. Y este era nuestro último grupo en la Champions League. La verdad que un grupo dentro de lo que cabe bastante fácil, quitando el PSG. Por lo demás bastante accesible, así que ahí vamos a ver cómo nos iba la fase de grupos, porque en la liga íbamos primeros con 4 victorias de 5 partidos, tan solo hemos empatado 1, así que de momento los planes no iban nada mal. Terminados los 3 primeros partidos de la fase de grupos, íbamos con 7 puntos, consiguiendo 2 victorias y 1 empate, y en la liga de momento íbamos bastante bien porque llevábamos 20 puntos, 6 ganados, 2 empatados y 1 perdido, así que la cosa seguía bastante bien. Una vez terminada la fase de grupos de la Champions, conseguíamos pasar como segundos. Ahora vais a ver que la temporada ha ido en picado, porque hemos pasado como segundos de grupos y tenemos un rival muy complicado como es el Milan. Pero es que en la liga habíamos pasado de ser primeros y estar bastante bien a ser novenos, consiguiendo 25 puntos, y es que no hemos parado de perder partidos. Y llegaba el momento de jugar los octavos de la Champions, pero antes vamos a ver una cosa, y es que os acordáis que os he dicho que estábamos novenos en la Premier. Pues no sé qué ha pasado, porque ahora vamos primeros, o sea, literalmente no sé qué les ha pasado a los demás equipos, pero estamos primeros, así que vamos a por los octavos de la Champions. Llegaba el partido y en la ida conseguíamos ganar 2-1, pero todavía faltaba la vuelta en San Siro contra el Milan y no voy a decir nada. Pero por suerte, chicos, ganábamos en la vuelta también, así que nos vamos con un global de 3-5 y vamos a por nuestro próximo rival. Y por suerte tampoco nos tocaba uno de los cocos que había en los cuartos, así que vamos a por nuestro próximo partido en la ida de la Champions, en el que conseguíamos ganar 3-1, que está bastante bien. Nos íbamos con 2 goles de ventaja a la vuelta. Llegaba el momento de la verdad y vamos a saber si pasábamos a semifinales, así que vamos a simular. Y chicos, conseguíamos ganar 1-2, así que está bastante bien. Nos vamos a semifinales y aquí ya sí que me da bastante miedo porque no sé lo que nos podemos encontrar. A priori, uno de nuestros posibles rivales serían entre el Brujas y el Mónaco, entre el Arsenal y la Juventus, el Wolfsburgo, que ya ha pasado, y nosotros. Vamos a tener en cuenta que esta Champions pinta bastante floja y es nuestra última oportunidad. Y la verdad es que no íbamos a tener mucha suerte porque con los equipos que quedaban creo que nos ha tocado el peor. Así que vamos a simular
esperemos tener suerte en el primer partido para ir con ventaja a casa. Y sí, chicos, terminábamos el partido de ida 1-3 y quedaba la vuelta en casa, así que pintaba muy bien, la verdad. Llegaba la vuelta y era el momento, todo o nada. Si ganábamos, nos íbamos a la final. Y conseguíamos ganar por 2-1 y nos íbamos a la final con un global de 5-2. Estamos en nuestra primera final de Champions, nuestra última oportunidad, no se nos puede escapar. Creo que ha llegado el momento de llevar este club a la gloria, de terminar el episodio por todo lo alto, así que solo me vale levantar ese trofeo. Y la cosa no podía empezar mejor porque en el minuto 30 se adelantaba el equipo con un gol de Jiménez. Y Jiménez hacía doblete en el 43 y nos poníamos 2-0. Chicos, está muy cerquita. Y llegaba el momento de la verdad, y es que somos campeones de Europa. Después de todo lo que hemos pasado, después de 10 temporadas, esta era la única opción que nos quedaba y hemos conseguido hacer un equipo de cuarta división campeón de la Champions solo con jugadores canteranos. Y no nos podíamos ir de aquí sin que uno de nuestros jugadores fuese Balón de Oro. Y ahí lo podemos estar viendo porque Nacho Sáez es Balón de Oro. Así que aquí nos despedimos del vídeo. Espero que os haya gustado la serie tanto como a mí, porque la verdad es que la he disfrutado mucho con uno de estos retos. Nos vamos en la Premier, nos vamos en una FA Cup, nos vamos en una Carabao, pero nos vamos con una Champions. Así que estoy súper contenta. Era un reto que tenía de crear un club solo de canteranos, solo de jugadores nacidos sin cara y sin nada. Así que lo hemos conseguido. Hemos conseguido hacer al Forest Green un equipo ganador de Champions. Así que si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar tu like, de suscribirte, de activar la campanita y nos vemos en próximos retos.